Hoy te traigo un tema que siempre me ha parecido sumamente interesante y aunque han trascendido a lo largo de los años historias de las famosas Amazonas o Juana de Arco, poco más se sabe de mujeres guerreras, más allá de alguna referencia de aguerridas españolas que defendieron con uñas y dientes nuestro país y su gente, como fue el caso de María Pita, de la que te hablé hace ya algunos capítulos. 2001 Historias repasa hoy la vida y obras de estas mujeres que en otros tiempos gozaron de la libertad o lucharon por ella para elegir su propio destino, más allá del esperado de ellas siguiendo las tradiciones de sus lugares de origen y que aportaron capítulos a la historia de todos llenos de coraje y valentía, así como de honor, al igual que sus compañeros masculinos. Viajaremos por el tiempo desde épocas antiguas, donde la realidad y la leyenda a veces se fusionan, así como por el espacio que nos rodea desde Oriente a Occidente, buscando las huellas de estas valientes guerreras que, si nos fijamos bien, siguen esperando a que sus historias sean de nuevo traídas a la luz para nuestro deleite. Y 2001 Historias pretende precisamente hacer de intermediario entre el mundo antiguo y el actual. En este podcast te he traído la vida de muchas personas de distinta condición, nacionalidad y profesión, que han aportado grandes y decisivos momentos para el devenir de la vida de todos nosotros, en mayor o menor medida. Muchos de estos nombres, sobre todo en lo que refiere a las armas, tenían nombres masculinos. Alejandro de Farnesio, Álvaro de Bazán, el Cid Campeador, Don Pelayo y muchos otros. Si recuerdas el capítulo precisamente de Alejandro de Farnesio, te hablé de una mujer española, coruñesa, que destacó por su valor y bravura a la hora de defender su tierra del ataque inglés a finales del siglo XVI. Como te decía antes, te hablo de María Pita. Nada hacía presagiar en su biografía temprana que pasaría a la historia por su toma de las armas en circunstancias imprevistas, pero así fue, y aún hoy se la recuerda por su arrojo y valor en tal encomienda. Hoy voy a hablarte de muchas otras mujeres que, como María Pita, dedicaron su vida a defender a los suyos y su ideal de vida con armas y lucha, al igual que hacían los hombres a los cuales siempre se les ha asignado tradicionalmente el encargo de tomar las armas. Empecemos. Seguro que aunque no hayas visto la película de Wonder Woman, te suena el personaje. Una mujer imponente, inmortal, ataviada con una ropa ceñida y muy colorida, así como un látigo llamado de la verdad, que hace hablar con total sinceridad a aquellos que se ven atrapados por él. Compañera de otros superhéroes, su origen se remonta a las Amazonas, las mujeres guerreras de tradición mitológica griega que vivían entre ellas en libertad, sin la compañía de hombres, excepto para procrear, y que se destacaban en las batallas, siendo conocidas por su ferocidad y habilidades de combate. Su nombre fue dado al río más grande de Sudamérica por la ferocidad de sus tribus locales, entre las cuales se encontraban también mujeres, y que a los exploradores europeos les recordaban a este mito griego. En la antigua Grecia fue Homero el que las menciona en su famosa Ilíada y dice de ellas que procedían de Asia Menor, hoy día la región de Turquía, que eran hábiles montando a caballo y en el tiro con arco. Aparecen también en los textos sobre Hércules, el héroe de las columnas de Hércules aquí en España, donde nos hablan de mujeres feroces y guerreras experimentadas que tras una serie de circunstancias atacan vengativamente a Atenas. Tal era la fama de estas guerreras amazonas que ya en la antigua Grecia se intentó dar luz a la idea de si estas mujeres realmente existieron. Heródoto, padre de la historia, nos habla en su obra sobre unas míticas mujeres guerreras que fueron seducidas por unos jóvenes del pueblo escita y juntos fundaron el pueblo de los sármatas, al norte del mar Caspio, en la región que hoy es frontera entre Georgia y Rusia. Este pueblo sármata era famoso por su ferocidad y las mujeres nacidas de esta unión continuaron con la tradición de sus madres de cazar, irse a la guerra y vestir con unos pantalones y túnicas largos al estilo masculino de la época. Pues bien, todo esto formó parte del folclore y mitos griegos, pero hay recientes estudios arqueológicos a raíz de restos encontrados en esta zona del mundo, en la región actual
de Armenia, Georgia y Rusia que han cambiado esta idea folclórica sobre las amazonas. Los restos encontrados fueron datados entre los siglos VI y cuarto y sexto antes de Cristo, lo que ha obligado a replantearse estas historias como posiblemente verídicas. En estos yacimientos, como los de Devitsa, Bober y Sirak, aparecieron los restos de numerosas mujeres rodeadas de armas, en cuyos huesos descubrieron puntas de flecha incrustadas y marcas de cortes que demostraban su participación en los combates. Así como se vio también que algunas de estas guerreras iban ataviadas con armaduras de escamas o mallas metálicas. Parece que todo indica que estos restos corresponden a mujeres guerreras de los pueblos sármatas y escitas. Ambos fueron pueblos nómadas de la región, originarios de la región que es ahora Irán, pero dominaron las regiones que ahora abarcan desde el norte del Mar Negro y el Cáucaso hasta el Mar Caspio. En tiempos posteriores, ya a nuestra era, ocuparon los territorios que hoy van desde Ucrania, Rusia, Georgia y Rumanía. Vivían en amplias estepas de esta región euroasiática, donde tenían ganado equino, vacuno y ovino, y fueron los primeros pueblos en dominar el arte de la guerra a caballo, animales que dominaron con facilidad, así como la lucha con arco. ¿Tenemos, por tanto, pruebas suficientes para decir que las amazonas existieron de verdad? Estos estudios siguen su curso, pero podríamos decir que sí, ¿no crees? De Asia Menor nos trasladamos al norte de Europa. Uno de los primeros capítulos de este podcast lo dediqué, si recuerdas, a hablarte de los vikingos y otros pobladores de Escandinavia. Pues también ahí encontramos a mujeres aguerridas que no temieron a la guerra y de las cuales se están encontrando actualmente restos por diversos lugares en lo que hoy es Suecia, Noruega o Dinamarca. El tema de las mujeres guerreras vikingas ha sido objeto de debate e investigación durante muchos años, ya que tradicionalmente la sociedad vikinga se consideraba patriarcal, con roles de género bien definidos, donde las mujeres se encargaban principalmente de la gestión del hogar. Sin embargo, estos recientes hallazgos arqueológicos, de los que te hablaré dentro de un momento, han empezado a cuestionar esta visión, sugiriendo que algunas mujeres vikingas pudieron haber participado también en combates junto con los hombres. En las sagas nórdicas se menciona a mujeres que participaron en batallas, conocidas como doncellas escuderas. Estas fuentes a menudo mezclaron hechos históricos con elementos de mitología y leyenda. Pero la existencia de tales relatos, sin embargo, sugiere que la idea de mujeres participando en el combate no era completamente ajena a las sociedades nórdicas. A diferencia de las representaciones comunes de las mujeres en la época medieval, las Skaldmaer, como se conocían en sus regiones, eran vistas como capaces combatientes que luchaban al lado de los hombres. Se las describe participando en batallas, liderando a ejércitos y en algunos casos actuando como defensoras de sus tierras y hogares en ausencia de los hombres. Como te mencioné antes, en los últimos años varios enterramientos encontrados han sido objeto de estudios arqueológicos con sorpresas notables. Uno de los más significativos fue el análisis de los restos de un guerrero vikingo enterrado en Birka, Suecia, uno de los sitios más importantes relacionados con los vikingos. Durante mucho tiempo, este guerrero fue asumido como hombre debido a los objetos enterrados junto a él, que incluían armas, 2 caballos, entre muchas otras cosas, indicativos de un alto estatus social y que correspondían a un guerrero. Sin embargo, un análisis de ADN realizado en 2017 reveló que los restos eran, de hecho, de una mujer. Este estudio, publicado en la revista American Journal of Physical Anthropology, así como otros hallazgos similares como en Noruega, Dinamarca y Suecia, donde se han encontrado también varias tumbas de mujeres enterradas con espadas, lanzas y escudos, sugieren que éstas pudieron haber tenido roles más activos en las expediciones y en combates de lo que se pensaba antiguamente. Avanzando en el tiempo, y ya en plena Edad Media, encontramos a más mujeres extraordinariamente valientes. Tal es el caso de las mujeres samurái en Japón, de las que te hablé de pasada en el capítulo dedicado al país del sol naciente a comienzos de la andadura de este podcast.
Aunque la historia a menudo destaca a los samuráis masculinos, las mujeres samurái conocidas en Japón como Onna Bugeisha, que significa maestras del combate, o también Onna Musa, cuyo significado es mujer guerrera, jugaron un papel crucial en la defensa y las batallas a lo largo de la historia japonesa. Estas mujeres samurái pertenecían a la clase guerrera durante la época feudal de este país y estaban entrenadas en el manejo de armas para proteger sus hogares, familias y el honor en tiempos de guerra. Eran entrenadas en el uso de armas y tácticas de combate desde una edad temprana, especialmente si provenían de clanes samuráis. Aunque también aprendían artes tradicionales y administración del hogar, el entrenamiento en combate era vital para proteger sus hogares durante las frecuentes guerras y conflictos internos del Japón feudal que se prolongó a lo largo de muchos siglos. Una de las armas más asociadas con las mujeres samurái no era la katana, que la usaban solo hombres samurái, sino la naginata, una lanza con hoja curva al final. Esta arma era ideal para las mujeres ya que permitía mantener a los enemigos a distancia, compensando la desventaja de fuerza física contra un adversario masculino. También se entrenaban en el uso del kaiken, un pequeño puñal que se utilizaba en el combate cuerpo a cuerpo o como herramienta de suicidio o seppuku en japonés para evitar la captura y la consiguiente deshonra. La más antigua y conocida Onna Musa fue Tomoe Gozen, que vivió entre los años 1157 y 1184 aproximadamente. Su nombre, Tomoe, significa círculo perfecto y nació en el seno de una familia samurái. Es una figura legendaria conocida por su destreza en la batalla durante la guerra Genpei a finales del siglo XII. Su vida se relata en el poema épico japonés del siglo XIII Heike Monogatari, traducido al español como El cantar de Heike, y que es considerado un clásico de la literatura japonesa, además de fuente de numerosas leyendas, personajes e historias que tienen lugar en él. Se dice que era una experta en el manejo de la naginata y el arco y que poseía una belleza y valentía excepcionales. Domaba caballos salvajes con una gran habilidad y cabalgaba por peligrosas pendientes sin hacerse rasguño alguno. Cuando una batalla era inminente, el samurái jefe del clan, Minamoto, Yoshinaka era su nombre, la enviaba como su primer capitán y esta, equipada con una pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco, era más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros. En una de las historias más famosas durante la batalla de Abazu en 1184, Tomoe luchó con una valentía excepcional, enfrentándose a una abrumadora fuerza enemiga. Se dice que derrotó a numerosos guerreros en combate de forma heroica. Tras esta batalla, su destino final es objeto de numerosas teorías, entre las que aseguran que se convirtió en monja después de la muerte de Yoshinaka, su jefe samurái, retirándose de la vida guerrera. Otras historias narran cómo continuó luchando hasta su muerte en esta misma batalla acaecida en 1184, como te decía. Aunque no hay registros históricos sólidos que avalen la existencia real de Tomoe Gozen, esta famosa guerrera sigue siendo una figura cultural significativa en Japón, representando el ideal de la mujer guerrera que rompe con las convenciones de género. Su historia ha sido adaptada y reinterpretada en numerosas obras de arte, literatura, manga, anime y películas, convirtiéndola en un icono del valor y la destreza en combate femeninos. Otra mujer samurái muy conocida en Japón, y de la cual sí que hay constancia histórica, fue Nakano Takeko, nacida en 1847 en la provincia de Edo, la actual Tokio. Takeko fue una Onna Bugeisha que se destacó durante la guerra Boshin entre los años 1168 y 1868, no sé qué me pasa ahora con las fechas, y 1869, conflicto que marcó el fin del shogunato Tokugawa y la restauración del poder imperial bajo el emperador Meiji, con la consiguiente reforma total de la nación japonesa al abrirse al mundo occidental, tal y como te hablé hace varios capítulos de 2001 historias. Nakano Takeko pertenecía a una familia de samuráis al servicio del dominio de Aizu,
una región que se había convertido en uno de los últimos bastiones del shogunato contra el emperador reformador Meiji. Desde temprana edad demostró un talento excepcional para las artes marciales, siendo entrenada en el manejo de la naginata. Su habilidad con este arma era tal que también se convirtió ocasionalmente en instructora en una de las escuelas más prestigiosas de artes marciales del antiguo Tokio. Algo nada común para la época. Cuando estalló la guerra Boshin, Nakano se encontraba en Aizu y a pesar de que las mujeres generalmente no participaban en combates, Takeko se unió a las fuerzas de esta región, determinada a luchar por su clan y su país. Takeko y su unidad de mujeres guerreras lucharon con gran valor, a pesar de lo cual nuestra protagonista falleció por heridas de bala el 10 de octubre de 1868 a la edad de 21 años, tras liderar un ataque contra las tropas imperiales. Su valentía y habilidad en combate la convirtieron en una heroína y un símbolo de la resistencia. En su honor se erigió un monumento en el templo Hokkaiji en Aizu, y cada año se celebra el festival de Nakano Takeko, donde mujeres vestidas con hakama, que son trajes tradicionales japoneses, aquí los conocemos como kimonos, participan en un torneo en el arma naginata en su memoria y de tal forma es recordada no solo como una valiente guerrera, sino también como un ejemplo de lealtad y determinación. Viajamos ahora a Europa. Seguimos en la Edad Media y concretamente dentro de Europa viajamos a nuestro país vecino Francia, donde en 1412 nace Don Remy, un pequeñito pueblo en la región de Lorena, en el seno de una familia muy humilde de campesinos, una niña llamada Juana que cambiaría la historia de Francia para siempre. Os hablo de Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, una de las figuras históricas más emblemáticas y heroicas de Francia y de la cristiandad. Particularmente siempre la he admirado enormemente por su fe y valentía a la hora de encarar una misión nada fácil, con las dificultades añadidas de su rango y condición, y que llegó a influir decisivamente en un periodo bastante convulso de la historia de Francia. Dejemos que ella misma nos cuente su historia. Juana se convirtió en una figura clave durante la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, un conflicto que se prolongó desde 1337 hasta 1453, es decir, no duró 100 años, sino 116 años. Las causas de esta guerra fueron complejas, pero el origen fundamental era la disputa por la familia que se haría con la corona francesa. Por un lado estaban la familia francesa de Valois, quienes eran considerados legítimos herederos por sus compatriotas, y por otro lado, de los reyes ingleses de sangre también francesa, Plantagenet, por sus lazos familiares con los últimos monarcas franceses, apoyados por los también franceses, la familia Borgoña. Esta contienda implicó a otras casas reinantes extranjeras, entre otras, además de las coronas escocesas y bretonas, enemigos tradicionales de los ingleses. Enemigos tradicionales de los ingleses, las coronas de Castilla y León, Aragón y Navarra, que apoyaban a los franceses, a los cuales también les unían lazos familiares más o menos lejanos e intereses políticos. Esta guerra se caracterizó por varias fases de actividad militar intensa y largos periodos de tregua, así como tuvo profundas consecuencias políticas, económicas y sociales en los reinos inglés y francés, así como marcó el final de la Edad Media en Europa. Como te decía, en mitad de este contexto histórico nace en Domremy, una pequeña localidad al noreste de Francia, la pequeña Juana en 1412. Desde los 13 años, Juana, la doncella, como se hacía llamar nuestra heroína, afirmó tener visiones del arcángel San Miguel, así como de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Hungría, quienes le encomendaron la misión de salvar a Francia expulsando a los invasores ingleses y ayudando a Carlos VII de Valois a ser coronado como el legítimo rey de Francia.
Juana, por su condición humilde, no tenía ningún tipo de formación académica, pero eso no la frenó para dejar su hogar, convencida de la misión encomendada de forma trascendental, y dirigirse hacia Poitiers ante el propio Carlos, entonces heredero al trono francés, y convencerlo para que le permitiera ir hasta la ciudad de Orleans y vencer a sus enemigos borgoñones, aliados de los ingleses, que estaban asentados en esta zona del Loira. Ella le aseguró las revelaciones místicas recibidas, que le aseguraban el milagro de la victoria frente a los más numerosos e inicialmente mejor dotados ejércitos leales a Inglaterra. Acudió ante el heredero armada solo con una espada traída de un santuario de caballeros, Santa Catalina de Foix, y con un estandarte que ella misma describiría así posteriormente. Tenía la figura del mundo y 2 ángeles a los lados. Era de tela blanca, de aquella que llaman bucasín, y encima llevaba escrito Jesús, María, y me parece que estaba franjado de seda. A pesar de su juventud, tenía entonces 17 años, y de la evidente falta de experiencia militar, Juana le pidió al príncipe unirse al ejército francés, y en 1429, vestida con una armadura que ella misma pudo elegir y al frente de tropas francesas facilitadas por el propio heredero, unos 12.000 hombres aproximadamente, comenzó lo que luego se conoció como la campaña del Loira, ya que antes de llegar al objetivo inicial de Orleans, fue recorriendo varias regiones de esa bella región gala para ir venciendo en cada una de las plazas a favor de los Valois. Posteriormente, lideró el asedio a Orleans, entrando en la villa el 29 de abril. Después de 9 días de combate, el 8 de mayo, Juana y su ejército logran echar a los ingleses de la localidad, recibiendo en aquel momento el sobrenombre de la doncella de Orleans, ya que todo el mundo, militares y pueblo llano, vio cómo el milagro que anunciaba Juana se había cumplido. Una vez huidas las tropas inglesas, Juana organizó una misa y unas oraciones por los muertos en la batalla. Decir también que en el momento de la victoria clara para Juana, ésta decidió no aprovecharse y mostró piedad hacia los prisioneros ingleses. Posteriormente dijo que nunca había matado a ningún hombre, ya que siempre fue la encargada de llevar el estandarte que te mencionaba anteriormente, narrándolo de su propia boca. Era yo misma quien llevaba el nombrado estandarte cuando yo cargaba hacia los enemigos para evitar matar a nadie. Yo nunca maté un hombre. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la guerra, elevando la moral de las tropas francesas y alterando el curso del conflicto definitivamente a favor de Francia, cuando después de la toma de Orleans, las tropas de Juana siguieron su camino hasta Reims, donde Carlos de Valois es coronado ese mismo año 1429 como Carlos VII, rey de Francia. Posteriormente, el propio rey realizó una profunda renovación del ejército francés y entre los posteriores años de 1444 y 1453 logró liberar y rescatar a su país de los ingleses. Nuestra doncella Juana, sin embargo, tuvo un recorrido muy distinto. Al año siguiente de esta victoria, el 23 de mayo de 1430, fue capturada por las fuerzas borgoñonas aliadas de los ingleses durante un intento de liberar Compiègne. Posteriormente fue entregada a los ingleses, quienes la sometieron a un juicio por herejía y brujería en Rouen. El juicio fue ampliamente criticado por su falta de imparcialidad y por estar motivado políticamente. Juana fue condenada y quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431 a la edad de 19 años. En 1456, un tribunal inquisitorial, autorizado por el Papa Calixto III, examinó su juicio y anuló los cargos en su contra. La declaró inocente y fue nombrada mártir. Casi 500 años después de su muerte, Juana fue beatificada primero en 1909 bajo el papado de Pío X y canonizada en 1920 por Benedicto XV, convirtiéndose en Santa Juana de Arco, patrona de Francia. Como curiosidad, te diré que en Orleans no olvidan a nuestra heroína, ya que a día de hoy esta ciudad celebra anualmente su liberación de los ingleses con fiestas durante el mes de mayo. No quiero dejarme a una española desconocida incluso a día de hoy. Un detallado texto del coronel Luis Solá Bartina, publicado en la web del Ministerio de Defensa, nos trae a la palestra la vida de esta extraordinaria mujer nacida en 1777 en Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba. Os hablo de Ana María de Soto y Alhama.
Hija de Tomás de Soto, natural de Montilla, y de Gertrudis de Alhama, natural de Aguilar de la Frontera, Ana María era de pelo castaño y ojos pardos, y se fue de su casa sin conocimiento de sus padres con 17 años, por lo que se dice por un deseo romántico de vestir el uniforme del cuerpo de batallones, ver mundo y vivir aventuras. Iba disfrazada de hombre y el 26 de junio de 1793 se alistó como soldado en la 6ª compañía del 11º Batallón de Marina como Antonio María de Soto, asegurando llevar ya 6 años de servicio. Después de superar el duro periodo de instrucción, el 4 de enero de 1794 embarcó en la fragata Mercedes de 34 cañones y al mando del capitán de la fragata estaba Juan Barés. Su primera batalla tuvo lugar contra la Convención Francesa ese mismo año en el socorro de la localidad de Bañuls y posteriormente Rosas, en la provincia de Gerona, teniendo que evacuar a la guarnición del Castillo de la Trinidad, el cual fue harto difícil debido al temporal feroz que asolaba esta zona, además del fuego enemigo francés. Más adelante, nuestra heroína, a bordo de su buque Mercedes, que pertenecía a la escuadra española, al mando del teniente general José de Córdoba, tomó parte en la sangrienta batalla naval del Cabo de San Vicente, en el extremo sur de Portugal, el 14 de febrero de 1797, a una flota británica. La Mercedes desempeñó satisfactoriamente las tareas que se le encomendaron y al final de esta batalla remolcó hasta Cádiz al navío Santísima Trinidad, muy dañado después de la batalla. Refugiados los españoles en la ciudad gaditana tuvieron que participar en su defensa, ya que los británicos, liderados por Nelson, bloquearon y asediaron el fuerte español. La defensa de Cádiz y su bahía había sido bien organizada por el general de la Real Armada, José de Mazarredo, de tal forma que las muchas fuerzas españolas allí desplegadas lograron levantar el bloqueo inglés, obligándoles a retirarse. Esta gesta sería celebrada por los gaditanos que cantaban a coro: ¿de qué les sirve a los ingleses tener fragatas ligeras si saben que Mazarredo tiene lanchas cañoneras? Ana María de Soto embarcó entonces en la fragata Matilde, donde permaneció más de un año hasta que, enferma y con alta fiebre, en un reconocimiento médico se descubrió que en realidad era una mujer. Enterado el general Mazarredo, ordenó su desembarco inmediato el 7 de julio de 1798 en medio de la admiración y respeto de sus camaradas que la habían conocido y tratado en sus más de 5 años de servicio, solicitando ella misma, por su parte, la licencia absoluta, la cual le fue concedida el día 1 de agosto de ese mismo año de 1798. Se sabe, gracias a la Real Orden del 24 de julio de 1798, que recogió lo siguiente: en atención a las acciones de guerra en que participó, a su heroicidad, acrisolada conducta y singulares costumbres con que se ha comportado durante el tiempo de sus apreciables servicios, se ha dignado Su Majestad el Rey concederle 2 reales de vellón diarios de por vida, de pensión, al mismo tiempo que en los trajes propios de su sexo pueda usar de los colores propios del uniforme de marina. Sus padres fueron informados de la aparición de su hija después de más de 5 años de angustia y se dirigieron a pie a San Fernando a recogerla, teniendo que pedir limosna para poder completar la travesía, dados sus escasísimos medios económicos. Por ello, la Real Orden anterior fue complementada por otra de fecha 4 de diciembre del mismo año, por la que el rey Carlos IV, por haber servido durante 5 años y 4 meses de soldado voluntario con particular mérito, le concede el grado y sueldo de sargento primero de los batallones de marina para que pueda atender a sus padres. Falleció con 58 años, soltera, en Montilla, Córdoba, el 5 de diciembre de 1833, estando enterrada en la cofradía de Nuestra Señora de la Aurora. No tuvo descendencia, pero nombró heredera a Antonia Pérez de Luque, la cual acogió de niña en 1804. Antes que Ana María de Soto, otros nombres femeninos igualmente poco o nada conocidos nutren la historia militar española, como Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez. Con una biografía parecida a la de Ana María de Soto, se sabe que Catalina nació en 1592 en San Sebastián. Fue enviada a un convento de joven, como mandaba la tradición de muchas familias pudientes de épocas antiguas. Sin embargo, antes de tomar los votos finales en 1607, con 15 años,
escapó del convento disfrazándose de hombre y embarcó hacia el Nuevo Mundo, alistándose en el ejército español bajo el nombre de Francisco de Loyola. Participó en numerosas campañas militares en Perú y Chile y demostró ser excepcionalmente hábil en el combate, ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. Después de varias décadas en América, Catalina regresó a España. Tras revelar su verdadera identidad a las autoridades eclesiásticas y al propio rey Felipe IV, fue absuelta de cualquier delito que hubiera cometido durante su vida como hombre. Incluso recibió una pensión del rey y el permiso de la Iglesia para continuar vistiendo ropa masculina. Por último, te hablaré de otra heroína española, conocida como María la Bailaora, del tercio de la Armada, Lope de Figueroa, que al igual que las dos protagonistas españolas anteriores, estuvo embarcada de incógnito y con ropas de varón como arcabucero en una de las compañías de infantería española, batiéndose con un notorio valor en Lepanto delante del mismísimo don Juan de Austria. Descubierta durante el combate, que era mujer, don Juan la licenció premiando su valor con una plaza de por vida en su tercio, con sueldo de arcabucero. Todas estas mujeres representaron un desafío a las normas sociales de sus respectivas épocas, viviendo vidas que fueron extraordinariamente atípicas para las mujeres de su tiempo. Sus historias son un testimonio de la búsqueda de autonomía y libertad de acción más allá de las restricciones impuestas y seguidas tanto por las altas instancias así como por el pueblo llano, y por todo ello creo que deberían tener todo nuestro reconocimiento. Desde 2001 historias ya he dicho en alguna ocasión que no pretendo hacer alegatos feministas o machistas, solo divulgar aquellas historias que creo deben conocerse ahora y para las siguientes generaciones. También quiero rendir homenaje desde aquí a mi abuela materna, la cual siempre dijo sentir especial predilección por vestir el uniforme del ejército español y tomar las armas, y que no lo hizo por ser mujer en una época, mitad del siglo XX, donde la entrada de las mujeres a las filas militares estaba totalmente restringido. Recibe mi saludo y te animo como siempre a seguir el podcast en las distintas redes sociales donde puedes encontrarlo, así como te animo a darle visibilidad para llegar a más amigos de las buenas 2001 historias. Adiós.